Darles a una gran persona que por el poco tiempo que llevo conociéndola o que entablamos conversaciones, es una persona muy cálida, muy humana, muy transparente. Su nombre es Eneida Sánchez Zambrano. Eneida, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Gualberto, ¿cómo estás? Eh, Mucho gusto estar aquí en este espacio. Eh, pues dispuesta a conversar, a dialogar con un cafecito qué sobre rico. un tema muy amplio, muy a veces polémico, pero muy necesario, como es la educación y la inclusión. Perfecto. Estoy pues aquí dispuesta a responder a tus preguntas. Yo agradezco mucho el espacio que ustedes como Defensoría de los Derechos Humanos de los Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila brindan. Agradezco mucho también a la doctora eh, Magda Yadira Robles el hacer esta iniciativa de ciudadanizar y de alguna manera hacer este diálogo para que pues comprendamos un poco mejor y nos apropiemos de los derechos humanos, que es un tema más allá de interesante, es un tema que nos compete a todos. Muchas gracias. Definitivamente de acuerdo contigo y es un gran proyecto que la defensora adjunta encargada del despacho, la doctora Magda Yadira Robles Garza, pues diseñó muy bien, con esa idea que tú dices, simplemente es hacer llegar a los alumnos de una manera pues práctica al alcance de todos, que son las redes sociales, el programa de radio también que nos apoya. Y como tú dices, es algo, es un tema que nos compete a todos, nos concierne a todos, nuestros derechos humanos fundamentales, nuestros derechos humanos universitarios y también, ¿por qué no?, los deberes que conllevan, ¿verdad? Pero bueno, sin más preámbulo, Neida, Sí, dime, ¿nos vas a hablar entonces de la educación? ¿De qué tema nos vas sí. a hablar, así a grandes rasgos? Bueno, vamos a hablar de la educación, ¿no? Vamos a hablar de la educación como un derecho humano ya consagrado en diversos acuerdos internacionales, en nuestra Constitución Política Mexicana y en la Constitución Política de Coahuila. Pero el tema de la inclusión es un tema de alguna manera nuevo que nos lleva a repensar los procesos educativos, a repensar la convivencia que tiene que ver con la inclusión. Y la inclusión no puede abordarse si no hablamos del componente también de la no discriminación. La inclusión surge hace algunos, el concepto de inclusión surge hace algunos años desde la UNESCO, desde la Convención para la No Discriminación, y es un componente que habla de nuestra propia humanidad, ¿no? Finalmente es el tema de la convivencia, el tema de aceptarnos como seres humanos diferentes, porque estás de acuerdo que tú, yo, la compañera de la operadora del sistema de radio, los estudiantes que nos están Por escuchando, supuesto. pues somos todos diferentes, ¿no? Eh, Antes hablábamos de que si éramos normales o no normales en la escuela, hablábamos de que si un niño tenía derecho a estudiar por el hecho de tener alguna discapacidad. Por ejemplo, hay algunos niños que tienen ciertas limitaciones, pero por eso, no por eso se va a limitar un derecho, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso y vamos a ir de alguna manera dirigiéndonos a cuál es el reto de los maestros, los alumnos y la comunidad universitaria en el tema de la inclusión educativa. Muy, ¿Te parece? muy bien, me parece perfecto. Entonces, así, en resumen, podemos decirlo, bueno, que el derecho humano a la educación, bueno, más bien, más fácil, ¿dónde se concibe la educación inclusiva? Me dijiste, ¿fue en dónde? En una declaración ¿de cuál me dijiste? No me dijiste el año, pero me dijiste que fue a raíz de una celebración de un congreso internacional, ¿o cuál fue la? De la De convención, la de la convención, convención, de la perdóname. declaración
de la Convención para la No Discriminación, ¿no? Perfecto, por supuesto. Y ahí se habla de la inclusión en el ámbito educativo, pero también la UNESCO tiene otro tema que habla de la inclusión, o en el tema de educación tiene un documento que se llama Educación para Todos, ¿no? Okay. Si bien los primeros esfuerzos que se han hecho para el tema de la inclusión educativa han sido en materia de nivel primaria, secundaria, y ahorita hay como una especie de acciones y de trabajo a favor de la educación inclusiva desde la universidad. En Coahuila tenemos un caso de una niña, de una joven adolescente que tiene todas las habilidades, creo que tiene una habilidad lectora y de comprensión de lectura, tiene varias habilidades que fortalecen su desarrollo profesional. Ella estudió hasta la prepa, ingresó a la universidad, a una universidad, no voy a decir nombres de universidades ni de la alumna por respeto, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ella tiene síndrome de Down, ha logrado romper todas esas barreras sociales, porque cuando hablamos de inclusión es también romper barreras sociales, es fortalecer nuestros derechos y fortalecer nuestros derechos en el entorno. Y entonces es importante que en esta convivencia que tenemos nosotros con nosotros seres humanos, nos aceptemos tal como somos y podamos hacer ese trabajo de la educación en comunidad. Y entonces ella ha llevado, finalmente el tema de derechos humanos tiene que ver con la demanda. Son nuestros derechos, o sea, porque están consagrados en instrumentos legales, pero también es un deber de nosotros la exigencia de la aplicación de nuestros derechos, ¿no? Ella afortunadamente tuvo un contexto familiar y social de apoyo y ha logrado llevar a un litigio su derecho a la educación bajo el concepto de educación pues inclusiva y bueno, ahorita está ya este semestre tomando clases en la universidad normal, en la normal experimental, ¿no? Y eso es un gran logro. Definitivamente. Eso te habla de instituciones que tanto judiciales y también te habla de la sensibilización de las estructuras institucionales hacia un tema que los obliga, porque aparte de la Convención para la No Discriminación de la ONU, es una de los instrumentos internacionales que tienen vinculación y hay un seguimiento de cumplimiento de esos deberes que tenemos como país, ¿no? Y a mí me gustaría, no sé, si quieres abordar qué características tiene la inclusión. O sea, por ejemplo, a mí me gustaría que reflexionemos un poco de cuál es el modelo educativo que pensamos ahorita o que tenemos en la cabeza y hacia dónde tendríamos que ir. ¿Te late? Me late, me parece una dinámica perfecta. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando, por ejemplo, el proceso o el tema de la inclusión ha sido paulatino dentro de las instituciones, ¿no? Primero se hablaba de integración, ¿no? Correcto. Que dices, bueno, vamos a darle oportunidad a los jóvenes de estar acá, pero van a estar en un grupo todas las personas que tengan cierta discapacidad, ¿no? De hecho, eso te quería, perdón que te interrumpa así súper rápido. De hecho, esa duda quería también abordarte de que qué diferenciación hay entre una educación integral y una educación inclusiva, pero para allá vas, que bueno, perfecto. Bueno. Mira, la integración tiene que ver con con competencias, con selecciones, con el tema de individualidad, también con el tema de prejuicios, ¿no? O sea, de hablar desde nuestra enseñanza histórica que necesariamente no tiene que ser la mejor. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando. O
O sea, nosotros vamos cambiando, la sociedad en la que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, no es la misma que a la que hoy tenemos. Hoy tenemos a jóvenes y mucho más conocedores de sus derechos, tanto hombres como mujeres. Tenemos a mujeres jóvenes más actuantes en la demanda de sus derechos, y eso es importante decirlo, ¿no? La integración va desde una visión individualizada, y es en el concepto del libro de educación inclusiva, que te voy a compartir el link, habla también de un tema técnico-racional, mientras que el tema de la inclusión tiene que ver con la cooperación y con el ejercicio de un valor importante en los derechos humanos, que es la solidaridad. Okay. El respeto a las diferencias, el trabajo en comunidad, la valoración de las diferencias, es decir, yo te reconozco, me reconozco en ti, en relación a las diferencias que tenemos, el buscar mejorar a la sociedad, y esta investigación reflexiva que tendríamos que hacer para lograr esta educación. No sé si quede claro. No, Finalmente, la inclusión tiene que ver con el trabajo que como comunidad educativa, que comunidad universitaria, en este caso, si estamos hablando del tema de universidad, que como comunidad, como sociedad tendríamos que hacer, ¿no? Y entonces abarca todo el concepto de no discriminación. Tú imagínate, por ejemplo, el tema de cuando segregamos, pues estamos hablando de que no estamos incluyendo, ¿no? Porque somos nosotros y son los demás, ¿no? O sea, que cuando integramos pero a medias. Y entonces la inclusión permite tener como este esfuerzo y este repaso desde la parte personal y de convivencia y de tolerancia, ¿no? ¿Si estamos en lo correcto, sí, o me regreso? No, está perfectamente bien. De hecho, te brindo una pausa para que puedas degustar tu rico café, que hasta acá huele. Fíjate que ahorita como me lo estás planteando y como, bueno, esta charla está siendo muy amena para mí, de momento suena como una utopía, o sea, el pensar o el llevar a cabo, ejercer este tipo de valores, pero por ejemplo, hablo en lo que me toca en mi experiencia personal. Mi familia ha sido de docentes por generaciones, mi abuelo, mis padres, mis tíos, mis hermanas. Yo fui el único rejeo que quiso ser abogado, pero no sé, Neida, llámame loco, siento que la docencia está en mi sangre. He impartido pláticas, talleres, he sido también profesora en algunos aspectos para dar charlas de no discriminación, charlas de derechos humanos a niños y todo. Y bueno, dentro de lo que yo he visto, me he percatado del esfuerzo de los maestros a nivel local, al menos digo, wow, o sea, creo que en el estado no estamos mal, creo que sí hay un compromiso o una empatía por convertirse en agentes de cambio y llevar a cabo esta verdadera educación incluyente como tal. Pero ahora viene a mí una duda, porque como me lo planteas ahorita y lo platicas y como nos expresas todo esto, eh, ¿crees tú que sea posible desarrollar una educación inclusiva ya a nivel superior o en la propia universidad? Fíjate que estoy compartiendo el enlace, así es que para que más personas nos escuchen. Me parece perfecto. Pero también quiero decirte que no es una utopía, que sí es posible. Ya hay varios estudios y varias investigaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Que tienen que ver con repensarnos. El tema de los derechos humanos se pensaba que era una utopía, no sé si te acuerdas. El tema del ejercicio de los derechos humanos era una utopía, y dices, bueno, o sea, la utopía está ahorita desde el 2011 a nivel constitucional en nuestro país. Tiene la fortaleza de que todo tratado internacional en materia de derechos humanos sea a nivel constitucional. Entonces no es una utopía, y quiero como desagregar esa parte.
Ujú. No es una utopía porque se están generando cambios, porque ya ha habido como sentencias a nivel federal, a nivel del Poder Judicial, que hablan de esta parte de la integración y de la inclusión. Entonces no podríamos hablar de utopía. Sí, sí, la utopía siempre va a ser como tener estas sociedades con mucho mayor tolerancia, ¿no? Con Claro. mucho mayor respeto. Pero también estamos hablando de que somos seres humanos diversos. Hay países que han avanzado mucho al respecto, ¿no? Por ejemplo, España o Italia. Creo que en México, con la reforma educativa del 2019, que ya habla del enfoque de derechos humanos en el ejercicio de la educación y que está secundada también en la Constitución y en la Ley General de Educación, te viene a replantear toda esa parte o toda esa construcción social a la que tendríamos que ir, ¿no? Entonces, yo prefiero pensar que se pueden lograr cosas o que se pueden lograr cambios sociales con esto, ¿no? Porque finalmente tendríamos que pensar también en que somos, sí, o sea, que ya no podemos ir con este discurso discriminatorio de porque yo soy morena o porque estoy cachetona o porque a alguien le dicen el güerito o porque alguien pertenece a una etnia. Ya no podríamos estar hablando ya en estos momentos del ámbito social, nacional, internacional, estar discriminando, ¿no? O sea, ves los casos macro a nivel social y por ejemplo, no sé, la actriz esta Yalitza, si te acuerdas, bueno, Por ella supuesto. es un ejemplo de sobresalir a pesar de la discriminación, ¿no? Y ver los comentarios, pero a nivel universitario, crecer, educarnos con modelos discriminatorios, también nos está hablando de que algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? Definitivamente, tienes toda la razón. Me retracto en usar la palabra utópico. Más bien lo actualizo en el sentido de que vamos trabajando, vamos caminando del punto A al punto B. Si bien es cierto, ya hay normativa internacional, como bien me lo señalas, la reforma también contempla, la reforma educativa contempla ya esta visión, este panorama o perspectiva de derechos humanos, de no discriminación. Y para eso te estás aquí, eres la invitada para que nos saques de esas dudas, de esa... Yo quiero compartir algunos conceptos de algunos teóricos Adelante, sí, claro. que dice, eh, finalmente, mira, hay una película que se llama Little Stars o algo así, lo pueden encontrar en la plataforma de Netflix, y habla un poco de un niño que tenía, que era disléxico. Y yo me identifiqué mucho con él, porque bueno, sigo siendo disléxica, yo pienso más rápido de lo que escribo. Entonces, mis profesores de la maestría te podrán decir que siempre me ando comiendo palabras, que tengo procesos o estructuras diferentes a la hora de la comprensión. Y entonces el niño habla de la película habla de ese tema. El niño no podía tener un proceso de aprendizaje, por así decirlo, normal, pero, y normal lo estoy usando entre comillas, porque no deberíamos de utilizar este término, pero el niño tenía una capacidad creativa impresionante para el dibujo y para el arte, y era súper impresionante. Se encontró a un chavo, a un maestro, que le permitió reencauzar su vida o su inquietud ante también la situación o la presión de los padres de familia que querían que a fuerza aprendiera matemáticas y que a fuerza escribiera bien, a fuerza que comprendiera bien las palabras. Y entonces la película trae un tema aleccionador
trae un tema de alguna manera reflexivo, de que si podemos aplicar el concepto de la educación inclusiva en las escuelas, puedes lograr el desarrollo de niños mucho más integrales, mucho más felices, mucho más completos. Entonces, yo les recomiendo esta película, véanla, les va a gustar, igual y van a llorar, yo lloré. Wow, no, ya está anotada en mi lista de Netflix. No había escuchado de este tipo de joya que nos regala también esta plataforma. Y wow, también no sabía bueno, que pensabas en demasiado rápido y que a veces te comías las palabras y todo esto. Pero, pero bueno, eso está increíble lo que me estás platicando. También ya tengo un montón de dudas, no sé por cuál empezar. Dime, a ver si te las puedo resolver. Si no te las puedo resolver con el acordeón que tengo aquí, está bien, no pasa nada, No ¿no? te preocupes, no pasa nada. Bueno, ya vimos que es posible llevar a cabo una educación inclusiva en la universidad, en cualquier ámbito. Solamente a lo mejor era complejo lidiar con el esquema antiguo de educación que estaba muy arraigado, pero bueno, ya en base a lo que nos has comentado, queda por sentado, queda claro este tema. Pero ahora, ya nos diste un ejemplo claro de la niña con síndrome de Down vaya, que fue un ejemplo exitoso de cómo se logró llevar a cabo la educación inclusiva. Pero algunos otros ejemplos que nos pudieras dar o casos exitosos o prácticas exitosas de cómo la educación inclusiva se ha concretado en el contexto universitario. Son cosas como muy pequeñas, son ajustes muy pequeños que se van dando en el nivel universitario, ¿no? O en general. Por ejemplo, ya tienes alumnos que tienen alguna discapacidad o una discapacidad motriz. ¿Estás de acuerdo? Correcto, Antes no era posible. Ya tienes diseñadas áreas específicas para el tránsito de ellos, ¿no? Y correcto. estás hablando de accesibilidad. El tema de la discapacidad habla como de varios elementos que te permiten fortalecer tu acción como institución o como sociedad para, para la integración de la comunidad o de las personas con con cierta discapacidad. También tendríamos que hablar de capacitaciones o de la formación del docente que te permite generar el cambio en esas políticas escolares, ¿no? No sé qué tanto, o el enfoque de derechos humanos, yo soy de la idea de que el tema del enfoque de derechos humanos debe llevarse a todos los alumnos, ¿no? No nada más a los alumnos de primaria, sino a los alumnos de prepa, de secundaria y de universidad, porque vas a tener como una visión mucho más integral de la sociedad en la que vivimos, y seguramente toda esta parte de la tolerancia que a veces la vemos como esta parte en la materia cívico y ética, la vemos como que hay algo así, de algo que se agrega, ¿no? Y tiene que ser, como dicen los que estudian la política pública, ¿no? De manera transversal. Este es en el caso, yo quise ejemplificar el caso de Coahuila. Hay estudios de otras universidades, por ejemplo, estaba leyendo algo de una universidad de Veracruz, pues donde también tienes que adecuar su currícula. Entonces, pues eso tiene que ver con un compromiso de las universidades. Yo te platicaba previa a esta charla que quienes estamos estudiando, ya sea una licenciatura o una maestría o un doctorado, pues somos realmente personas privilegiadas, ¿no? Que el tema de la educación se ha abierto mucho a la ciudadanía, que cada día es más democratizadora, y pues que aquí cabemos todos en la educación. Realmente la educación es como el derecho. A mí me gusta mucho la educación porque es un derecho que potencializa otros derechos, que fortalece otros derechos.
¿no? O sea, ya, por ejemplo, el tema de la inclusión educativa tiene que ver con, a nivel nacional ya hay modelos de universidades interculturales. O sea, hay modelos de universidades donde van chavos que hablan alguna lengua indígena. Y entonces ahí estamos hablando de inclusión. O sea, sí estamos dando pasos, pero como lo vemos muy alejado, por ejemplo, como nosotros en Coahuila, sí tenemos etnias indígenas y comunidades tribales mmm, que están en Musquis y que son poquitos y que viven, que tienen su propio, o sea, su propio, una propia cosmovisión de la vida. Parece que no estamos al tono, ¿no? Pero tendría que ser de otra manera, ¿no? Tendríamos, ya no podemos como quedarnos en que aquí no podemos hacer eso, porque está sucediendo en Yucatán o porque está sucediendo en Hidalgo o en Chiapas. La inclusión también tiene que ver con el tema de las habilidades, ¿no? O sea, con el tema de, por ejemplo, adaptar ciertos contenidos para personas que tienen a lo mejor debilidad visual, entre otras cosas, ¿no? Por así decirlo. No me quiero como ampliar mucho, luego me voy, se me van, como dice el dicho, ¿no? Se me van las cabras al monte, ¿no? Oye, espérame, déjame, nos despedimos de nuestros compañeros radioescuchas, pero continuamos todavía en la transmisión en vivo en Facebook, no te preocupes. Nada más, pues, gracias por sintonizar la programación, pero sí está muy interesante este tema y cómo lo llevas, cómo lo desglosas. En serio, Neida, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas. Te quiero comentar algo, no creas que me agarraste descuidado en este tema. Quiero hacerte también saber que la Universidad Autónoma de Coahuila, me siento orgulloso de ello, también lleva a cabo un comité de inclusión en lo que respecta a la educación. Y vaya, o sea, parecen acciones pequeñas, pero yo la veo como acciones que trascienden, la verdad, en nuestra realidad, en nuestra comunidad. Y me quedo sin palabras, es algo muy noble porque la educación no se la puede negar a nadie que porque pertenece a otra etnia, que porque tiene esta discapacidad, que porque esto, o sea, aunque lo trates de minimizar, sigue siendo discriminación, como tú bien lo comentas. Claro. Aunque vistamos de cierta forma, aunque nos guste el cabello de color morado, rosa, azul, amarillo, o sea, no, o sea, todos los jóvenes, todos los alumnos son súper talentosos, o por nuestra preferencia sexual, o sea, no. O sea, somos una sociedad diversa y tenemos que integrarnos como tal y vivir en comunidad. Y eso lo tenemos que hacer desde la escuela, desde la educación. Entonces yo te agradezco a ti y a los radioescuchas el espacio y el haberse tomado esta media hora para conversar. No, hombre, em, Eneida, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Te vamos a invitar nuevamente. No, esto no se queda así. Me quedé, o sea, la media hora que te dije, no va a bastar, no vamos a completar. Te quería comentar algo también y a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Es que en el próximo programa de radio vamos a tener a la licenciada Elizabeth Alfaro Quintero. Ella es de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el tema está muy padre. Es de la protección a las víctimas de violencia de género. Entonces, igual también te invitamos para que nos escuches si tienes ahí una ventana de oportunidad y también a todas las personas que nos están sintonizando a través de la transmisión en vivo, porque ya en radio se nos acabó el tiempo, Neida. Uh-huh. Que hablas mucho, me dijeron, y te están quejando. No, no te creas, no es cierto. No, sin duda es un tema muy importante. Creo que es algo que todos debemos de saber y como tú acertadamente lo dijiste, estos cursos, estas pláticas no solamente deben de reservarse a los niños, a las personas que están lamentablemente, bueno, padeciendo de una carencia en la educación incluyente, inclusiva, y no solamente educación, sino como lo platicamos, en el entorno social actual que vivimos. Todavía no podemos, o sea, estamos trabajando en aras de brindar este trato
o sea, sin discriminación, este trato incluyente a todas las personas, y por eso nos concierne también a todos como comunidad, como convertirnos en, de cierto modo me gusta decirlo, agentes de cambio o personas de bien. Y aquí entra otra cosa que yo siempre comento a los alumnos, a mis alumnos que reciben los cursos, es de que dentro de, al ser parte de esta universidad, de esta máxima casa de estudios, bueno, les trato de hacer ver que están llevando a cabo una educación superior. Les estoy dando a entender también que hay alguien detrás de ellos que confía en ellos, que les paga sus estudios y que también aparte de ser grandes profesionistas, de ser grandes abogados, médicos, odontólogos, estudiar mercadotecnia, comunicación, también tienen que ser personas, hombres y mujeres de bien. O sea, también se les inculcan aquí ese tipo de valores. eh, Esa es la tarea que estamos tratando de llevar a cabo en esta máxima casa de estudios. Y pues la verdad, estos cursos como el que tú nos acabas de dar es, wow, es una joya enriquecedora. De verdad, Eneida, muchísimas gracias por tu tiempo. A nombre de la doctora Magda Yadira Robles Garza, te agradezco por aceptar la invitación y te comprometo a que vengas en otra ocasión. No quedes mal, por favor. No, muchas gracias a ustedes. Ya saben que yo estoy dispuesta. Igual en los comentarios de la transmisión en vivo les pongo la bibliografía y algunos documentos básicos que pudieran consultar. A mí me gusta esa parte de que como universitarios pues somos agentes de cambio, ¿no? Y finalmente el estudiar o el ser universitario no es un tema menor. Nosotros tenemos, o los alumnos, ustedes jóvenes, eh, tienen la confianza de su familia, de la sociedad, de la comunidad, y tenemos que actuar conforme a esa confianza, ¿no? Entonces, muchas gracias a todo el equipo de ustedes, de la Defensoría, a la doctora Magda, a ti y a todo el mundo por habernos escuchado. Y sí, si hablo mucho me tienen que callar. No te creas, no, 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 yo de verdad fascinado, fascinado con esta charla que me acabas de dar. Aquí pues termina ya este programa, pero bueno, como te digo, la invitación sigue abierta para otra ocasión, para futuras colaboraciones. Y pues bueno, muchas gracias por todo, nos despedimos con esto. También invito a las personas que nos están sintonizando que en los comentarios si quieren ver otro tema, les interesa charlar más de derechos humanos o algún derecho humano en específico, pueden contar con ello, para eso estamos, para escucharlos, para plantearles en qué consiste la labor de la Defensoría y bueno, aclarar las dudas que tengan. Neida, de antemano, bueno, muchísimas gracias, me despido, gracias por tu tiempo y hasta luego. Hasta luego. Gracias.